Esta es parte del humor de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es Dios? Parte del humor de Dios. Dios es bueno con nosotros. Entonces, a veces uno dice, no, ¿para qué estoy allí? ¿Para qué sigo? Las cosas no me salen como yo quiero. Pero a veces, o siempre, a veces no, siempre, el que sabe las cosas que nosotros necesitamos es Dios. Él es el único. Y hay cosas que nosotros anhelamos en nuestro corazón que quisiéramos que se dieran, pero Dios sabe que si nos las da, que si entramos en esa bendición, nosotros nos podríamos alejar de Dios. Dios conoce nuestro corazón y Él nos va dando gradualmente. Siempre he pensado esto, que esto no es bíblico, ¿no? Que Dios nos va dando gradualmente en la medida que nosotros gradualmente nos metemos con Él. Amén. En la medida que nosotros gradualmente maduramos. Porque el Evangelio es eso, un proceso. Están jóvenes, niños, van creciendo, pero en ese crecimiento ustedes van madurando, ustedes van conociendo, van teniendo experiencias de vida que Dios les permite tener. Y así, de esa manera, ustedes van a enfocar, ¿qué van a hacer? ¿Cómo me voy a enfrentar a los retos que la vida me va presentando? Por eso les digo, muchachos, no dejen de soñar, no dejen de creer y sobre todo, no dejen de estar pegados de Cristo Jesús, el Señor. La palabra de Dios dice, bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Claro, nuestra debilidad es muy grande porque nosotros humanamente somos débiles, pero Dios con su gracia, con su espíritu, nos va fortaleciendo, nos va haciendo crecer, nos va madurando, nos va haciendo ver las cosas de una manera diferente. Amén. En fe. Yo quiero leerles algo que traje. Tengo por acá. ¿Dónde se me fue, santo Dios? Qué pena con ustedes. Lo tenía aquí, se me fue. Bueno, ya lo encontré. Ya lo encontré en el nombre de Jesús. Se llama... Vamos a leerlo así. Decálogo de seguridad de las armas de fuego. Vuelvo, repito. Decálogo de seguridad con las armas de fuego. Ustedes dirán, ¿esto qué tendrá que ver con la prédica, con la palabra de Dios? Sí tiene que ver, porque les voy a contar algo. Para los soldados, un soldado no puede tomar un arma si no se sabe este decálogo de seguridad con las armas de fuego. ¿Por qué? Porque de él saberse este decálogo y tanto como sabérselo, ponerlo en práctica, depende la vida de él y la vida de las personas que están alrededor de él. Y Dios me lo traía en estos días y yo decía, esto es como la vida espiritual, la vida en Dios. Si tú no lees la palabra de Dios, si tú no tienes un tiempo con Dios, tus bendiciones, lo que pasa en tu vida, tiene un efecto, obviamente que en ti, pero también va a tener un efecto y puede ser negativo en los demás. Entonces, así como este decálogo de seguridad que les voy a leer, así es la palabra de Dios. Si usted no la lee, si usted no está metido con Jesucristo, con el Espíritu Santo, va a empezar usted a frenar lo que Dios va a traer a su vida. Va a usted a frenar el propósito que Dios tiene para con usted. Y acuérdense que la palabra de Dios nos dice, tengo pensamientos de bien y no de mal. Tengo pensamientos de bendición y no de maldición. ¿Quién cree que Dios lo va a maldecir? Levante la mano. Nadie, ¿cierto? Pero ¿quién cree que Dios lo va a bendecir? Amén. Yo sí creo que Dios me va a bendecir. Yo sí creo que Dios me va a ayudar. Amén. Pero en la medida en que yo estoy buscándolo,
que yo leo la palabra, que yo abro mi corazón para que Él me ministre con su palabra y con su espíritu. En esa medida, Él me va a ir dando y me va a ir ayudando. Entonces les voy a leer el decálogo de seguridad con las armas de fuego. Primero, siempre que maneje un arma, hágalo como si estuviera cargada. Nunca pregunte si un arma está cargada o descargada. Cerciónese por sí mismo. Tercero, no apunte un arma cargada o descargada a objetos a los cuales no piensa disparar. Si usted no va a disparar, no apunte, porque el diablo es puerco. Cuarto, controle la boca de fuego de su arma cuando sufre una caída. Todo soldado cuando está en el área está propenso a sufrir caída. Pero en ese movimiento brusco que genera una caída, él tiene que tener cuidado de que cuando sufre el golpe, el arma no se le vaya a disparar. Porque muchas veces cuando están en el área, llevan el proyectil en la recarga del fusil. Y al caerse, se dispara y puede accidentarse. O él mismo puede accidentar a otra persona, lo puede matar. Quinto, no mezcle las bebidas alcohólicas con el manejo de armas de fuego. Nunca lo haga. Siempre que se manejan las armas con trago encima, sale el Superman que todo el mundo lleva adentro. ¿Sí? Empiezan a creerse que no pasa nada, que pueden manejar el arma. ¿Y qué crea eso? Un accidente. Sexto, antes de cargar el arma, revise la munición. Debe estar limpia y seca. Los cartuchos defectuosos causan accidentes. Séptimo, antes de oprimir el disparador, piense la dirección que seguirá el proyectil. Octavo, no dispare su arma a través de obstáculos que le impidan observar lo que hay detrás de ese obstáculo. Noveno, no abandone su arma de fuego donde pueda ser tomada por niños o personas inexpertas. Guárdela en un lugar seguro. Y décimo y último, y más importante, pienso yo, que recopila todo lo que acabo de decir. Décimo, no olvide las medidas de seguridad, o sea, no olvide lo que le acabo de leer. En el manejo de las armas de fuego, el desconocerla pone en peligro su vida y la de los demás. Entonces, ¿a qué nos lleva esto con la palabra de Dios? Que así como este decálogo, si nosotros no manejamos bien la palabra de Dios, no estamos inmersos en ella, y buscamos que Dios nos hable en la palabra, pues mis bendiciones y las bendiciones de otros pueden depender del hecho de que yo no lo haga. ¿Me está entendiendo? Si usted no lo hace, las bendiciones suyas y de otros, usted las puede truncar. Acuérdense que la palabra de Dios dice, yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. Dios quiere que usted lo obedezca a través de su palabra, que usted le crea, que usted se sumerja en ella y que sea la palabra de Dios siempre levantándolo todos los días. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Si usted va a Deuteronomio 30, capítulo 30, versos 19 y 20. Dios le dice a Moisés, hoy pongo delante de ti la tierra y el cielo. Deuteronomio 30, sí, 30. Me dicen cuando lo tengan. Pongo delante de ti al cielo y la tierra como testigo. Hoy pongo delante de ti la bendición y la maldición. Coloco delante de ti la vida y la muerte. Pero Dios le dice, escoge la vida. Escoge la vida para que te vaya bien. Escoge la vida para que seas bendecido tú y los tuyos. Dios se lo estaba diciendo a Moisés y a todo el pueblo. La vida es Cristo Jesús. Las bendiciones que usted necesita para crecer, para que le vaya bien en lo que Dios le ha propuesto, le ha puesto en su corazón, se llama Cristo. Si usted tiene a Cristo, tiene la palabra, tiene el Espíritu, lo tiene todo. Pueden venir los problemas que vengan, que usted le va a hacer frente. No estoy diciendo que no le va a doler, a todos nos duele un problema, a todos nos duele una situación difícil, que no nos salgan las cosas como queremos, pero le vamos a hacer frente. Y le vamos a hacer frente con gallardía, con fuerza, con tenacidad. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros, porque Él nos ayuda, porque Dios no nos ha dejado. Y eso es lo que Dios le está diciendo allí a Moisés.
Moisés, la bendición, y al pueblo, la bendición depende de que tú estés pegado a mí, de que tú camines conmigo. Y eso es para todos ustedes. Cuando Jesús, ¿quién lo tiene? Amén. Por favor. 31. 30, 19, 20. 19, 20. Sí. Dice: a los cielos y a la tierra llamó por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Amén. ¿Qué entendemos de esa palabra? Que nosotros tenemos que escoger a Dios. Si nosotros no lo escogemos a Él, pues vamos a ir por la vida, como dice el dicho común, como un judío errante. Un judío errante, para el común de las personas, es aquella persona que va por la vida sin un propósito, sin saber a dónde va a llegar. Y nosotros no podemos vivir así. Y esto es parte de lo que Jesús le enseñaba al pueblo en Mateo 25, del 1 al 13. Las vírgenes. Sí, dice la palabra de Dios que es la parábola de las vírgenes. ¿Qué pasaba con las vírgenes? Habían 10 vírgenes, dice la palabra de Dios. 10 vírgenes que esperaban a que llegara el esposo. Pero dice la palabra de Dios que había dos grupos de vírgenes. Habían unas sensatas, habían unas insensatas, unas prudentes, perdón. Habían unas prudentes, pero habían unas insensatas. Las prudentes, ¿qué representan en la palabra de Dios? Las prudentes representan a la iglesia. Y las insensatas representan al pueblo judío, a los judíos. Pero ¿por qué las prudentes representan a la iglesia? Porque la iglesia es la que toma la lámpara y aceite, pero las insensatas solamente cogen lámpara y no cogen aceite. Y Dios quiere que nosotros llevemos aceite y la lámpara, porque la lámpara sin aceite se apaga el fuego. O sea, el fuego que tiene la lámpara por el momento le dura, le perdura, pero va a llegar un momento en que mientras está prendida se va apagando, se va diluyendo. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Ellos comenzaron a diluirse. Ellos no creyeron a los milagros de Jesús. Ellos no creyeron al poder del Espíritu Santo. Y para hoy eso viene para la iglesia y para todos nosotros. Si yo creo que solamente es la palabra y no es el mover del Espíritu, entonces estoy teniendo un 50-50. Y Dios quiere que nosotros tengamos un 100% creyéndole a Él. Yo necesito llevar la lámpara encendida y necesito llevar aceite, el Espíritu Santo. Yo puedo creer la palabra, pero yo voy a ver milagros es con el Espíritu Santo, con el poder de su aceite espiritual. Entonces, dice la palabra que ellas estaban esperando al esposo, pero el esposo se demoró. ¿Qué está pasando con Cristo hoy? Se está demorando. Ya llevamos más de 2000 y pico de años esperando su venida y no ha venido. Pero la iglesia y todos los que estamos aquí creemos de que Cristo va a venir. Amén. De que Cristo va a venir por su iglesia, va a venir por nosotros. Pero mientras Él viene, nosotros tenemos que estar despiertos. Mientras Él llega, nosotros tenemos que buscarlo en la palabra, en la oración, en el ayuno, en la adoración. Todo aquello que me levante, todo aquello que me llene y me ayude a estar pegado de Jesucristo y de su palabra. Pero dice ahí la palabra que todas cabecearon y se durmieron. Cuando de pronto por allá se escuchó un clamor, viene el esposo, y todas se despertaron desesperadas, corriendo, mi lámpara, mis cosas, porque venía el esposo. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Como llevaban rato esperando, llevaban un buen tiempo porque llegó a la medianoche,
las lámparas que estaban encendidas, había lámparas, las 10 estaban encendidas, pero había lámparas que ya se estaban apagando y tenían que recargarlas de aceite. Pero como las insensatas no llevaron aceite, pero las prudentes sí, entonces estas insensatas le dicen a las prudentes: regálanos de tu aceite, porque se nos están apagando las lámparas. Y las prudentes le dijeron: no, ustedes tienen que ir donde los que venden aceite, porque si les damos aceite, entonces se nos van a apagar a nosotros las lámparas. ¿Qué hicieron las insensatas? Obviamente se fueron a buscar el aceite. Pero dice la palabra de Dios que llegó el esposo. Y cuando el esposo llegó, abrió la puerta, hizo entrar a las prudentes. ¿Y quiénes quedaron afuera? Las insensatas. ¿Por qué quedaron afuera? Por insensatas. Por insensatas. Porque fueron a buscar aceite para sus lámparas. Pero las prudentes ya tenían aceite y entraron en las bodas. Y cuando las imprudentes llegaron, ¿qué pasó? Señor, ábrenos. Y él dijo: no las conozco, no las voy a dejar entrar. Y por eso la palabra de Dios dice: velad y orad, porque no sabéis cuándo venga vuestro Señor. Por eso nosotros tenemos que estar pegados del Señor en todo momento. Por eso les leía lo del decálogo de seguridad. Porque si nosotros no estamos pegados de Dios, de su palabra, entonces va a llegar un momento en que podemos ser imprudentes, podemos ser insensatos, podemos no estar dentro del propósito que tiene Dios para nuestras vidas, para nuestro corazón. Por eso uno tiene que estar alimentándose, por eso venimos a la iglesia. Yo les leía el decálogo de seguridad. Hace algún tiempo, cuando fui cabo segundo de la Armada Nacional, de la Infantería de Marina, tuve un compañero. Este compañero se llamaba Carlos Zapata y él era mi rana. Resulta y pasa que en la Armada Nacional las ranas son los compañeros, el que responde el uno por el otro. Y yo en la escuela de suboficiales, en la escuela de guerra anfibia que queda en Coveñas, este muchacho era mi rana. Yo respondía por él y él respondía por mí. Y yo pude conocerlo a él bastante, porque nos tocaba dormir juntos, volteábamos juntos, comíamos juntos, todo nos tocaba juntos. Y dio la casualidad de que nos trasladan a Tumaco juntos también, pero nos trasladaron en diferentes sitios. Yo estaba en un batallón de instrucción y él estaba en un batallón de fusileros, o sea, un batallón operativo. Y en lo que yo podía conocer de Carlos era que a él le gustaban mucho las armas. Era un excelente hombre con las armas, disparando. Y él sabía mucho de armas, ¿sí? Y él, pues, comienzo leyéndolos el decálogo, porque él sabía y él tenía en su mente que si él no aplicaba el decálogo de seguridad, su vida corría peligro. Pero una vez que ya éramos graduados, ya éramos suboficiales de la Armada, parece que a Carlos se le olvidó esto. Lo trasladaron para un puesto en el Pacífico y Carlos comenzó a jugar con el arma, pero no comenzó a jugar solo con el arma, sino con una novia que tenía. Yo creo, esto no me lo ha dicho nadie, pero yo creo que Carlos de pronto quiso pantallar con ella, como dice uno coloquialmente, mostrarle que él era diestro con las armas, prestársela a ella de pronto para que tuviera, digamos, esa cercanía con un arma de fuego. ¿Y qué pasó? El arma se disparó. Y como siempre, el diablo cochino es puerco. ¿Quién fue el que sufrió el disparo? Él, el que sabía de las armas, el que tenía conocimiento del decálogo de seguridad con las armas de fuego, el que tenía que verificar que cuando apuntes a un objetivo, verifica que no haya nada detrás de ese objetivo, que cuando tengas un arma en la mano, verifica que esté cargada o que esté descargada. Nunca preguntes si está cargada o descargada, verifícalo por ti mismo.
No sé, yo no sé si él sabía si estaba cargado o no. El tema es que el arma se dispara. Y el tema es que cuando él fallece y vienen las investigaciones, la muchacha que estaba con él, a ella la absuelven. Y yo decía, pero ¿por qué la absuelven? Si ella disparó, sea en juego o no, ella dispara. Pues resulta y pasa que el juez dictamina que el que sabía de armas era Carlos. Ella no sabía de armas, que inclusive él estaba incurriendo en un error, en un delito, en prestarle su arma de dotación para que ella la manejara. Por ende, como ella no sabía y no estaba con el decálogo de seguridad de las armas de fuego y no sabía qué decía, pues a ella la absuelve. Y ahí quedó esta muerte impune, por así decirlo. Bueno, así nosotros tenemos que estar pegados de Dios. El hecho de que nosotros no sepamos la palabra, no vamos a estar eximidos de que seamos juzgados por Dios. Dice un dicho que el desconocimiento de la ley no te exime de la responsabilidad. Usted puede decir, no, es que yo no sabía que la Biblia dice que yo solamente tengo que adorar a Cristo, que si yo adoro ídolos, entonces estoy pecando contra Dios. No, yo no lo sabía. Pues la Biblia lo dice. Y la Biblia dice que solamente hay un Señor y un Salvador. Es el único que tenemos que adorar. Es el único por donde nosotros podemos entrar a la vida eterna. Se llama Jesucristo. Entonces, aquello que de pronto van a decir en algún momento delante de Dios, es que yo no sabía que yo no podía adorar imágenes. Es que yo no sabía que podía hacer esto. No, tenías que leer la palabra. Y eso es lo que Dios le va a decir a mucha gente. Ahí estaba la palabra. Como Dios, como en la historia de Lázaro y el mendigo. Cuando Lázaro, el que era el rico, estaba en el infierno y le dice, Padre Abraham, envía a mi casa a Moisés para que le hable a mis hermanos, por si viene uno de los muertos y le hable, a ellos le van a creer. No dice que envíes a Moisés, envía a uno entre los muertos. Pero creo que sí dice sí. que Moisés, creo. La palabra dice que él le dice, a Moisés y a los profetas tienen que los escuchen a ellos. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos la palabra, la Biblia. No hay excusa. Para ninguna persona en el mundo hay excusas. Porque la palabra nos enseña que tenemos que acercarnos a Dios. Y es lo que el Señor nos quiere decir a todos. Acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Busca a Dios, acércate a Dios. Estamos en tiempos peligrosos. Por eso coloqué esta palabra. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos en que la gente está distraída de la palabra de Dios, de Jesús. A la gente no le importa que la Biblia diga que tienes que vivir en santidad. A la gente no le importa lo que Dios piense de ellos. Viven la vida a su acomodo. Creen que la vida se tiene que ajustar a su estilo de vida, a las fiestas, al derroche, a robar, a ser tramposos. Y eso no va con Dios. Eso no va con Dios. Ofenden el corazón de Dios. Ofendemos a Dios cuando no caminamos en su palabra. Y estos tiempos están peligrosos, mis hermanos. La venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. La Biblia dice que va a haber un arrebatamiento. Va a haber un rapto en que Jesús va a venir por nosotros. Inclusive hay cristianos que no lo creen. Yo estaba mirando, cuando estaba buscando algo del material del rapto,
Y hay gente que ya no lo cree en la misma iglesia. Ya dicen de que el rapto fue un invento de los evangélicos, que por tener a la gente metida en las iglesias se inventaron de que Jesucristo iba a venir. Pero yo lo creo. Yo no sé si ustedes lo creen. Lo dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16. Dice que el Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado, dice la palabra, entonces nosotros seremos transformados, seremos llevados a las nubes, y en las nubes, en los aires, vamos a recibir a nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermosa palabra! Amén. Nosotros nos vamos a ir con Cristo, pero la iglesia hoy, ya hay gente, pastores, peleando por este tema. Unos dicen que no, otros dicen que sí, otros dicen que inclusive que la gran tribulación ya pasó. Imagínense, todo esto hasta dónde hemos llegado. Y yo no estoy diciendo que los pastores lo hagan por mal para desviar a la iglesia. Estoy seguro que siempre lo hacen con todo su amor, con todo el deseo de enseñarle a la iglesia a caminar con Cristo. Pero en este afán, mire a lo que estamos llegando, a que los pastores ya están peleando. Y esto no se trata de peleas, ni de discusiones, ni de quién tiene la razón, familia de la fe. Esto se trata de creerle a la palabra de Dios. Usted créale a Dios. Por eso la palabra de Dios nos dice que tenemos que velar, dice en Marcos 13:33, porque no sabéis el tiempo de la venida de vuestro Señor. Nosotros no sabemos, y como no sabemos, yo tengo que estar pegado a la palabra. Si yo no estoy pegado a la Biblia, entonces las cosas se me van a olvidar y voy a empezar a cometer errores. Y voy a empezar a creer que yo soy el que tengo razón. Y si algo enseña la palabra de Dios es que el hombre nunca tendrá razón. La palabra de Dios es cristocéntrica, que quiere decir que es Dios el que tiene la razón y que es el hombre el que gira alrededor de la voluntad de Dios y alrededor de lo que Dios piensa. No es Dios girando alrededor del hombre. Somos nosotros los que necesitamos de Dios. Soy yo el que necesita ser alimentado. Por eso me toca velar. Y por eso le creo a lo que la palabra dice allí en 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que Él va a venir. Es más, dice en 1 Corintios 15, 51, les muestro un misterio, que no todos dormiremos, que seremos transformados, dice la palabra de Dios. Ahí nos está enseñando Pablo, le está enseñando a los corintios, que va a haber un arrebatamiento. 1 Corintios 15, 51, ¿me lo lees, por favor? Vamos a ser transformados. El Señor va a levantar a su iglesia. O sea, usted no deje de creer en eso. Y no estoy diciendo... ¿Lo tienen? Por favor. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, sí. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿qué pasa? El Señor, para llevarnos con Él, nos tiene que transformar este cuerpo incorruptible, este cuerpo de pecado, porque no podríamos estar con Él. Acuérdense de Jesús, que Él estaba en un cuerpo celestial cuando se le apareció a los discípulos, y Él decía, no me toquen, no es el momento, ahorita no me pueden tocar. ¿Por qué? Porque era nuestro cuerpo de pecado tocando un cuerpo sin pecado, inmarcesible, santo. El Señor nos tiene que transformar. El Señor nos va a transformar para llevarnos con Él. Pero dice la palabra que cuando el Señor venga, Marcos 13, 36,
cuando el Señor venga, que no los haya durmiendo. Qué triste. Eso fue lo que pasó con las vírgenes. Cuando el esposo vino, ¿qué estaban haciendo ellas? Cabeceando y durmiendo. ¿Por qué? Porque pensaron de que el esposo se demoraba y que podían seguir durmiendo. La iglesia hoy está durmiendo. La iglesia hoy está en otros asuntos que no tienen que ver con las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque piensan de que ya Cristo, hace rato están diciendo los evangélicos que Cristo viene. Hace rato están diciendo de que Cristo se va a llevar a la iglesia, que vienen las bodas del Cordero y nada pasa. Y esto es muy triste, porque la misma iglesia se lo cree. Que se lo creen los que no creen en Jesús, que se lo crean aquellos que quieren llevar la vida alegre, la vida bohemia, pero nosotros no. Nosotros tenemos que estar pegados de la palabra de Dios y creyendo a las promesas que Jesús hizo, que le hizo a la iglesia. Nuestra ciudadanía, dice la palabra de Dios, no pertenece a este mundo. Filipenses 3:20. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Usted puede estar en su cuerpo presente aquí. Sí, usted puede estar aquí, pero su alma, su espíritu, le pertenece a Dios. Y su espíritu está pegado con Dios. Dice la palabra que ya nosotros estamos sentados en sitios celestiales con Cristo Jesús. Ya nosotros estamos allí con Él. Pues usted está aquí, pero su alma y su espíritu le pertenece al Señor. Amén. ¿Sí? Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Juan 17:15. Señor, no te pido que lo saques del mundo. Le dijo Jesús a Dios, no te pido que lo saques del mundo, pero sí te pido que lo guardes del mundo. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, le dijo Jesús a Dios. Pero Dios, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. ¿Qué nos santifica a nosotros? ¿Qué nos ayuda a estar pegados de Jesús? ¿Quién me lo dice? La palabra. ¿Y la palabra qué es? Verdad. Es verdad y es espíritu. Y es espíritu. Y nosotros necesitamos estar pegados de Jesús. Estos tiempos son unos tiempos difíciles. No estamos en tiempos fáciles. Estamos en un tiempo en que las personas están absorbidas por la televisión, por los celulares, por lo que pasa afuera. Todo eso nos tiene absorbidos. ¿Por qué? Porque el mundo, el pecado y el diablo necesitan tenernos distraídos de Dios. Necesitan que nosotros no tengamos nuestra mirada en las cosas de Jesús. Pero nosotros tenemos que sacudirnos. Es nuestra obligación. ¿Por qué? Porque usted no le va a poder decir a Dios, no Señor, lo que pasa era que el chisme del barrio yo tenía que estar pendiente porque yo era el que tenía que solucionar los problemas de los vecinos, los problemas en mi trabajo. Es que Anita tenía problemas con fulano, es que Pedrito tenía problemas con sutano. No, mi obligación es estar pegado de Jesús. Yo tengo una obligación, yo tengo una responsabilidad espiritual. Amén. Y se llama leer la Biblia. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero fíjense que le escuché a un pastor decir, eso ya es mentira. ¿Sabe por qué? Porque la fe venía por el oír cuando la Biblia, la palabra de Dios se transmitía oralmente. Acuérdense que esto se escribió hace 2000 y pico de años y la palabra se transmitía oralmente. Y entonces aplicaba. Yo sé que todavía aplica porque nosotros nos llenamos de fe al escuchar la palabra de Dios. Pero aplicaba antes. ¿Saben por qué? Porque nos transmitíamos la palabra. El papá le decía al hijo, ¿qué dijo
¿Qué dijo el Señor a Jacob? ¿Qué le dijo el Señor a Abraham? Y el papá le contaba al hijo esas historias que su papá atrás ya le había contado. ¿Qué hacía eso? El transmitir oralmente la palabra de Dios llenaba el corazón de fe y de esperanza. Pero ahora decía este pastor que yo escuchaba, que no sé cómo se llama, decía, miren, ahora ya no aplica porque nosotros tenemos la palabra de Dios. Y la fe es por leer la palabra de Dios. Lo que me va a llenar a mí de fe es leer la palabra de Dios. Y que yo le abra el corazón a Dios, que yo crea que Él me está hablando a mí directamente. Que no es que me está contando una historia, es que me está hablando a mí, a mi espíritu, a mi alma. Y yo lo tengo que creer. Como dice Filipenses capítulo 3, verso 14. No es que yo piense que ya lo he logrado. No sé si me equivoque, por favor me ayudan. No es que yo piense si ya lo he logrado, pero yo estoy dejando las cosas atrás. Estoy mirando a lo que está delante. Y miro lo que está delante porque yo voy dirigiéndome hacia la meta, hacia el premio supremo que Dios me dio en Cristo Jesús. Amén. ¿Sí estoy bien en la cita bíblica? Amén. 13, 14. Sí. 14. ¿Qué está diciendo allí Pablo? Que ya yo me tengo que olvidar de lo que yo era. O sea, del pecado donde yo estaba. O sea, yo no puedo dejar que los pensamientos vengan a mí, pensamientos negativos, y me sigan recordando que yo era un borracho, que yo era un prostituto, que yo era lo que sea. No, Pablo le está diciendo a la iglesia, ahora no es que yo lo haya logrado, no es que yo me crea ahora el más fuerte, el más grande, no, pero yo sí hago una cosa, dice Pablo, yo estoy olvidando, dígame hermano, yo estoy olvidando lo pasado, lo que quedó atrás, ya eso, a lo hecho pecho, ya lo que yo hice, ya lo hice, nueva criatura soy en Cristo Jesús. Yo lo que ahora voy es para adelante, como dice Pablo allí. Y ahora estoy mirando lo que está adelante. Y ahora estoy mirando lo que Dios tiene para mí, lo que Dios tiene para ustedes. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Miren hacia adelante, que Dios tiene cosas bonitas, cosas hermosas para ustedes. Tiene muchas bendiciones. Pero abran su corazón a Dios. Y Dios les va a mostrar su gloria. Y Dios los va a bendecir. Iglesia, hay gente que en estos tiempos se está desanimando. Porque son tiempos peligrosos. Porque son tiempos difíciles. Pero ustedes no se desanimen. Ustedes no estén mirando hacia atrás. Ustedes sigan adelante a pesar de cada situación difícil que se les presenta cada día. Recuerden que ustedes y yo tenemos un Dios todopoderoso que los va a ayudar. Y los va a ayudar porque Él así lo ha prometido. Porque Él guarda a los que guardan su palabra. Por favor, busquen Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Pero yo lo busco, se me olvida esa cita. ¿Cómo dice? Esa cita. Vamos a Hebreos. Espera que se me olvidó. Pasa, ¿no? Uno no se sabe todas las citas bíblicas. Gloria a Dios. Amén. Amén. Vamos a leer el 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. O sea, a nosotros no nos puede hacer sentir mal que nosotros llevamos a cuesta
lo que Jesús padeció. No lo estamos sufriendo en la cruz, pero nosotros tenemos que morir a la cruz. ¿Ustedes han escuchado la palabra que dice que el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y siga? Bueno, a esto se refiere la palabra. Porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenir. Que pase el ruido. No tenemos ciudad aquí permanente, nosotros buscamos la de porvenir. Lo que quiere decir lo que yo les decía ahorita de Filipenses 3:20. Ustedes y yo no pertenecemos a este mundo. Nosotros no somos de aquí. Juan 17, 14 al 17. No pertenecemos a este mundo, como Jesús le decía al Padre. Guárdalos, protégelos, santifícalos en tu palabra. Ellos no son del mundo, son del cielo. Nuestra ciudad no está aquí. Amén. Créanlo. Está pendiente y va a venir Jesucristo por su iglesia. Va a venir un rapto que nadie ni nada se los quite del corazón. Así les lean las citas bíblicas que quieran, de la forma que se los digan. Jesús prometió que iba a venir un rapto, que Él vendría por su iglesia. Dice la palabra de Dios: y verán venir al Hijo del Hombre en las nubes. Vendrá con sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 puntos cardinales. Dicen los 4 vientos, pero yo lo asumo que es los 4 puntos cardinales de la tierra. Y los recogerá y los juntará. ¿Por qué? Porque usted y yo pertenecemos al ejército de los cielos. Amén. Nuestra ciudadanía no está aquí. Por eso dijo Jesús: por eso yo me voy a hacerles morada allá. Les voy a hacer un lugar especial para cada uno de ustedes. Y dice el 15: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Cuando venimos a la iglesia, venimos a disponer nuestro corazón para adorar a Dios. Venimos a exaltarlo a Él. Por eso siempre iniciamos acá diciendo lo que Dios ha hecho con nosotros en la semana, los testimonios. Yo no lo hago para enterarme de la vida de ustedes, ni para saber cómo les ha ido, si les ha ido mal, si les ha ido bien. No, es para que exaltemos a Dios, para que le demos la gloria a Él de lo que Él está haciendo con nosotros en nuestras vidas. Sí, venimos a la iglesia para fortalecernos unos a otros, para darnos fuerza. Quiero leerles, quiero decirles esto más bien. Venimos a la iglesia, mis hermanos, para darnos fuerza los unos a los otros. Cuando un carbón está encendido, escuche bien esto que les voy a decir. Si ese carbón está encendido solo, ¿qué puede pasar? Se apaga. Prenda un carbón, préndalo solo, y verá que él se prende y da fuego. Pero al cabo del tiempo se va apagando. Pero si a él le ponemos un carbón al lado, ¿qué va a pasar? Va a prender el otro carbón. Y al él prender el otro carbón, él se mantiene encendido. Y va a durar más. ¿Cómo? Va a durar más. Y va a durar más. Y si le ponemos más carbones, va a ser una hoguera, una fogata grande. ¿Por qué creen ustedes que tenemos que venir a la iglesia? ¿Por qué creen ustedes que tenemos que congregarnos? Para alimentar esa hoguera. Exactamente, sí, exactamente. Para alimentar esa hoguera, ese fuego, para no apagarnos. Porque yo solo me apago. El hecho que ustedes vengan acá, ustedes encienden mi fuego espiritual. ¿Por qué? Porque yo tengo una responsabilidad con Dios y con ustedes de traerles pan fresco, de traerles alimento de Dios. Yo tengo la obligación, y aunque no debería decirlo así, pero tengo la obligación de leer la palabra, de orar por ella, de ayunar por ella, porque tengo un compromiso espiritual. Y ustedes vienen con esas ganas de escuchar la palabra. Ustedes tienen que venir con esas ganas en su corazón de decirse a sí mismo que Dios me va a hablar hoy.
¿Qué Dios me va a decir hoy? Ustedes tienen que venir con un corazón receptivo. ¿Qué es el corazón receptivo? Un corazón abierto, un corazón dispuesto para Dios, un corazón que le cree a Dios. Si ustedes vienen así cada domingo, miren, mis hermanos, ustedes van a ser muy bendecidos en su vida. Amén. ¿Por qué? Porque a Dios le agradan los corazones contritos y humillados. A Dios le agradan los corazones dispuestos. Venga cada domingo con el corazón dispuesto para Él. Y créame que usted no va a salir vacío. Mire, hubo un momento en que la mamá de Carlos llegó a Tumaco, después que él murió. Y ella me buscó. Alguien le dijo o yo no sé si Carlos le había hablado de mí, pero yo sé que ella me buscó. Y bueno, no solamente a mí, buscó a varios amigos para que le contaran de la vida de Carlos en Tumaco, cómo había sido, cómo le había pasado en sus últimos momentos. Cuando ella me buscó a mí, pues yo conocía la palabra de Dios y yo quería como decirlo, bueno, en mi mente estaba como dile que no tiene por qué revivir a los muertos, como que no tiene por qué creer en los muertos, el que muerto está, ¿sí? Pero ¿cómo le dice uno a una mamá que era su único varón? Tiene dos niñas y ellos eran 3, pero era su único varón y ella quería venir a revivir esos momentos de su hijo. Y yo le pregunté a ella, su merced, ¿por qué hace esto? Ella me decía, porque yo quiero recoger los pasos. ¿Usted ha escuchado esa palabra? Mucho. Yo la he escuchado en gente que no cree en Cristo. Es que yo vengo a recoger los pasos de mi mamá, de mi papá. Eso no es bíblico. Pero yo, ¿cómo le digo a esa mamita dolida que eso no es de Dios? Pero para ella eso la alimentaba, le daba fuerza. Y yo le pregunté, ¿usted qué viene a hacer acá? O sea, ¿por qué hace esto? Digo, porque vengo a recoger los pasos de mi hijo, porque quiero que me hablen de él, quiero saber cómo pasó sus últimos momentos. Eso para ella, yo entendí que eso para ella la alimentaba, porque ella me dijo, es que me siento tan vacía sin mi hijo era mi alegría. No es que mis hijas no me den alegría, pero él era mi único varón. Era el motor de nuestra casa. Pero yo tengo que seguir viviendo, me decía la señora. Tengo que seguir viviendo por mi esposo y por mis 2 hijas. ¿Qué hace un carbón encendido? Enciende otro carbón. Y ella estaba buscando encenderse. Si David, en segunda de Samuel capítulo 13, si David no quería dejar ir a su hijo, al hijo que tenía con Betsabé, no lo quería dejar ir y Dios ya le había dicho, ese niño se va a morir porque es un niño de pecado. Pero él contra eso, como él sabía que Dios es un Dios misericordioso, como lo sabemos nosotros, él contra eso se puso a orar, se puso a ayunar, se tiró al suelo con ropas ásperas. Él prácticamente no estaba escuchando lo que Dios le estaba diciendo, porque él estaba escuchando solamente su corazón de papá. ¿Usted cómo le quita a un papá que ame a ese hijo malo, a ese hijo marihuanero, a esa hija drogadicta, a esa hija que anda en malos pasos? Usted no se lo va a poder quitar, porque es su hijo. ¿Sí? Entonces, nosotros venimos a la iglesia para animarnos, para fortalecernos, para levantarnos en la fe. No dejen de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Lo que nos levanta a nosotros en estos tiempos peligrosos, porque estamos en tiempos peligrosos, es la palabra de Dios. Es la que le da ánimo a ustedes y a mí. Muchachos, que nada les quite la esperanza que ustedes tienen en Cristo Jesús. Sigan caminando de la mano de Jesús. Ustedes van a ver maravillas. El Señor
siempre les va a presentar o les va a dejar ver a ustedes el camino que ustedes tienen que tomar, el camino de la bendición o el camino de la maldición. Pero ustedes tienen que escoger como amorosamente Dios le dijo a Moisés y al pueblo: yo te insto a que escojas el camino de la vida. Yo les insto a ustedes, mis hermanos, que ustedes escojan a Jesús, que ustedes abracen a Jesús. Acuérdense de Jacob. ¿Con quién peleó Jacob? Con un ángel. ¿Y por qué peleaba Jacob con el ángel? Para que lo bendijera. Y él se abrazó al ángel. Pero ese abrazo, ese pelear, sabemos que fue en oración, toda esa noche, orando, orando, orando. Ustedes agárrense de Dios, no se suelten. Porque el que se suelta de Dios pierde. Y el problema, como Dios le dijo a Moisés y al pueblo, el problema es que no es solamente para ti. Porque usted puede decir, que no me importa si Dios no me da esto. El problema es que es el entorno familiar. Es mi círculo. Es la gente que yo quiero. De lo que a mí me pase, afecta a otros. No solamente lo afecta a usted. Usted es responsable. Por eso el decálogo de seguridad, en el punto 10, el desconocimiento de este decálogo de seguridad, el desconocimiento de no saber manejar las armas de fuego, pone en peligro su vida y la de los demás. El problema que usted no está pegado de Jesús es que usted pone en riesgo su bendición y la bendición de su familia. Y esta es la palabra que Dios me ha regalado para esta mañana.